Buenas noches, este es el grupo número 1. Le toca el tema de introducción al análisis estructural. Los integrantes son Julio Alberto Sosa Taveras, Jennifer de Paula Castillo, Rubén Alejandro Hernández, Joao Antonio Sánchez, Miguel Félix y Bill Martínez Abreu. Bien, mi nombre es Miguel Félix y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el análisis estructural en sí. El análisis de estructuras significa la separación de la estructura en sus elementos constitutivos y la determinación del efecto de las cargas aplicadas a la misma en cada elemento. Para fines de análisis se puede dividir en distintos miembros, como serían las barras de una armadura o las vigas, columnas y losas en la estructura de un edificio, etc. Una vez dividida la estructura en sus distintos miembros, la determinación del efecto de las cargas en cada miembro se lleva a cabo calculando las acciones o fuerzas internas producidas por esas cargas, o sea, las fuerzas axiales, las cortantes, los momentos flexionantes y los torsionantes de cada miembro, así como las deformaciones de cada elemento y de la estructura completa. Como un concepto general, Casimali, en su libro Análisis Estructural, señala que el análisis estructural es la predicción del comportamiento de una estructura cuando está sometida a cargas prescritas y otros efectos externos o bajo ambas influencias, como movimientos en los apoyos y o cambios de temperatura. Antes de realizar un análisis estructural, o sea, antes y después de realizar un análisis estructural, en cualquier proyecto estructural, primero se deben llevar a cabo lo que son etapas o fases, ¿verdad? Como vemos en el diagrama aquí presente. La primera fase o etapa es la etapa de planeación. La fase de planeación usualmente involucra el establecimiento de los requisitos funcionales de la estructura propuesta, la disposición general y las dimensiones de la estructura. Luego tenemos la etapa 2, que es el diseño estructural preliminar. En esta etapa se estima el tamaño de los elementos del sistema estructural seleccionado en la etapa de planeación con base en un análisis aproximado, experiencias anteriores y requerimientos de código o reglamento. Luego pasamos a lo que es la fase de etapa 3, que es donde realizamos la determinación o estimación de cargas. Esto implica, como su nombre lo indica, la determinación de todas las cargas que se pueden esperar que actúen en la estructura. Y finalmente, en la etapa 4, es cuando llegamos por fin ya al análisis estructural. En esta etapa, los valores de las cargas son utilizados para desarrollar un análisis con el fin de determinar los esfuerzos resultantes en los elementos y las deflexiones en distintos puntos de la estructura. Luego pasamos a la etapa 5, que es donde hacemos la comprobación de seguridad y utilidad o servicio. En esta etapa, los resultados del análisis se usan para determinar si una estructura satisface o no los requerimientos de seguridad y servicio del código de diseño. Si los requisitos de la estructura no se satisfacen, a continuación entonces se revisan las medidas de los elementos y las fases 3 a 5 se repiten hasta que todos los requisitos de seguridad y facilidad de servicio pues se cumplan. Entonces cuando se cumplan, ahí es que finalmente pasamos a la última etapa, que es donde ya se lleva a cabo la construcción del proyecto. Eso es todo. Perfecto. Siguiendo con la otra parte de la exposición, hablando de lo que son una introducción al análisis de carga. Mi nombre es Bill Martínez y voy a continuar con esa parte, hablando de un análisis de las cargas que pueden recibir las estructuras, pero también cuando recibes estas cargas, las consecuencias que ocasionan esas cargas que se le da a esa estructura. Como aprendimos en materias anteriores, en física general, pudimos aprender acerca de lo que era el DCL, un diagrama de cuerpo libre. Esto funcionaba para poder identificar cuáles eran las fuerzas que intervenían en dicho cuerpo. Cuando tú lograbas identificar todas las fuerzas, tú podías conseguir otros datos que no eran conocidos a simple vista en el problema. Algunas de las fuerzas muy famosas eran el peso o la fuerza gravitacional de dicho cuerpo, la fuerza normal,
tensiones si las había, y fuerza fricción y fuerza de fricción si las había también. Cuando logramos obtener estos datos, era de mucha facilidad poder conseguir otras informaciones del problema. Cuando llegamos ahora a análisis estructural, podemos ver que la idea es la misma. Es poder identificar cuáles son las cargas o tensiones que recibe nuestra estructura y, conociendo esto, poder ejecutar un trabajo con calidad. Cuando hacemos esto, de identificar las cargas, tenemos que tomar en cuenta que para poder lograrlo se hace mediante conocer cada elemento estructural de nuestra estructura. Cada elemento estructural consiste en cada parte, en cada pieza de nuestra estructura. Es decir, que tanto los muros como columnas, como las fundaciones o el techo son de suma importancia. Y como en todas, como es en todo, como es en un hogar, los padres cargan más cargas que los hijos, en una estructura pasa lo mismo. Hay diferentes partes de la estructura que cargan más que otros. Vemos que los elementos estructurales se clasifican en tres, dependiendo su posición, dependiendo su forma geométrica y dependiendo la carga que soporta, ya que diferentes elementos estructurales en la misma estructura cargan tensiones diferentes a otros. Viendo la siguiente parte de aquí de nuestra diapositiva, si ahí le pueden dar por favor, dice, al momento de ver el análisis de cargas podemos ver también, un poquito para hacer gracias, podemos ver de que tenemos que empezar desde un punto. Cuando hacemos un análisis de la carga empezamos desde arriba hacia abajo. Y cuando hablo desde arriba me refiero a los elementos superficiales. Y los elementos superficiales pueden ser tanto planos como curvos. Cuando hablamos de los planos nos referimos, por ejemplo, a losas, vigas de gran altura, reticulados planos, etc. Pero cuando hablamos de los curvos nos referimos a bóvedas, cúpulas, membranas, etc. Son partes esenciales en una estructura. Y mediante estos elementos superficiales yo puedo darme cuenta qué estructura tengo o cuál es el fin de mi estructura. Es decir, que los elementos superficiales, la parte normalmente de arriba o laterales de mi estructura son de suma importancia porque cumplen dos funciones. La función de ser parte de la estructura, pero también la función de envolver y recubrir mi estructura. Cuando estoy arriba, llego hacia abajo con mi análisis de carga y llego a las fundaciones. Las fundaciones es donde descansa toda la estructura y ofrece una de las mayores cargas de nuestra estructura, o sea, como resultado. Aquí descansa, todo el peso de la estructura descansa sobre las fundaciones y las fundaciones descansan sobre el terreno. Si seguimos más adelante en la diapositiva, podamos darnos cuenta, o sea, de diferentes consecuencias de estas cargas. Pero ¿qué sucede? Cuando yo tengo esas consecuencias de las cargas o todo lo que me hace, obviamente, mi estructura, debo recordar que el suelo en el que yo vaya a construir debe cumplir las cualidades idóneas para que no me cause un problema futuro en mi construcción, ya que un suelo que no cumpla con las condiciones correctas para la estructura que estoy haciendo me puede traer consecuencias tanto monetarias y de pérdida de vidas. Hemos conocido también en materias anteriores que hay diferentes tipos de suelos como suelo arcilloso, limoso y otros tipos, y cada uno tiene su ventaja como su ventaja como su desventaja al mismo tiempo, dependiendo para qué lo queramos. Cuando llegamos a las consecuencias de las cargas, debemos de saber que hay dos tipos, consecuencias internas y consecuencias externas. Cuando hablamos de consecuencias internas, estamos hablando de rupturas, de cortes, de estiramientos o momento torsor en dicha estructura. Puede haber tracción o comprensión, dependiendo el caso. Cuando hablamos de una consecuencia, momento flector sobre la curvatura, vemos que nuestra misma columna se pueda curvar, se puede hacer en forma curva si lo que está cargando no lo aguanta. Vemos momento torsor alrededor de su eje, vemos que puede que la misma estructura o la columna o el muro pueda torcerse a su vez. Si vemos más adelante en las imágenes, vemos que también tenemos cargas internas. Cuando hablamos de cargas internas tenemos, por ejemplo, lo que es la fuerza que actúa en sentido contrario sobre dos planos. Esos son efectos cortantes. O sea, tenemos aquí la imagen de un puente en el que sí sufrió un corte, obviamente porque no soportó la carga que estaba presentando en ese momento y hubo un deslizamiento de uno con respecto al otro. Eso es un grave problema en una construcción. Cuando vemos la siguiente imagen, vemos que también, las cargas se siguen viendo. Vemos aquí un apoyo simple, apoyo articulado móvil. Consecuencias externas seguimos viendo. Aquí vemos, de que esta parte
esta parte obviamente lo que hace es que no permite que haya un movimiento en la estructura en partes obviamente disparadas. Solamente en el eje X y eje Y y en el plano XY puede moverse si es necesario. La siguiente imagen vemos también otras consecuencias externas que para que no pase tenemos que crear apoyos para que esto no suceda. Exactamente ahí mismo, para que esto no suceda. Al final de cuentas, o sea, las consecuencias que puede haber en una estructura, o sea, son cosas que se pueden evitar creando compresiones en la estructura para que no haya cortes, para que no haya disparejos con ella misma y para que nuestra estructura permanezca firme. Así seguimos con la siguiente parte de la exposición con mi compañero. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Julio Sosa. Me toca la parte de definición de estructura. Bueno, la estructura la podemos llamar en sí como un conjunto de elementos capaces de aguantar pesos y cargas sin romperse y sin apenas deformarse. Anteriormente en otras materias pudimos ver algo llamado diagrama esfuerzo de formación, en el cual se sometía un objeto, sea elástico o inelástico, que podría romperse. Cada material tiene hasta un punto para llegar a un punto elástico y un punto donde causa su ruptura, o sea, donde no tiene ya más elasticidad y por tanto queda deformado. En ingeniería civil es el nombre que recibe a un conjunto de elementos unidos, ensamblados, conectados entre sí y tienen la función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir cargas al suelo, garantizando así la función estática, resistente de la construcción. La finalidad de una estructura es recibir, resistir, transmitir cargas a los apoyos y de estos al terreno sin sufrir ninguna deformación. Como estaba hablando anteriormente de los elementos, para realizar cualquier tipo de estructura, se debe tener en cuenta el tipo de elemento el cual se va a utilizar. Tenemos en cada ley de cada país, tenemos algunas normas, las cuales debe cumplir cada estructura, cada edificación que se vaya a hacer, para que no haya el tipo de problema de obtener deformaciones o ya sea una ruptura en base a la carga muerta que se encuentre dentro de los objetos, dentro de la estructura o por su carga viva que tenga también dentro. Ahora los dejo con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Jennifer de Paula y voy a hablar acerca de la clasificación de estructuras según su disponibilidad de ecuaciones de equilibrio. Antes de hacer mención a la clasificación, quiero hacer una introducción acerca de lo que son las estructuras según sus ecuaciones de equilibrio. Toda estructura debe cumplir con las condiciones que se derivan de las tres componentes que intervienen en su cálculo, que son la estática, la cinemática y las leyes de comportamiento, que estas se traducen básicamente en ecuaciones de equilibrio. Estoy más que segura que todos los que estamos aquí sabemos cuáles son las ecuaciones de equilibrio, pero las voy a mencionar. Cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas, que la resultante de las fuerzas y el momento es igual a cero, entonces podremos decir que este cuerpo está en equilibrio. Físicamente esto significa que al menos que el cuerpo esté en movimiento rectilíneo uniforme, no se trasladará ni rotará bajo las condiciones y la acción de este sistema. En palabras más llanas, sumatoria de fuerza igual cero y sumatoria de momento igual cero. Estas son las ecuaciones de equilibrio. Ahora bien, para calcular una estructura implica determinar tanto las incógnitas estáticas como las incógnitas cinemáticas. Las incógnitas estáticas son reacciones, esfuerzo en los extremos de las barras y las solicitaciones. Y las cinemáticas son el movimiento y las funciones de desplazamiento. Ahora sí, veamos la clasificación de las estructuras según su disponibilidad de las ecuaciones de equilibrio. Estas se clasifican en estáticamente determinadas y estáticamente indeterminadas.
Las estáticamente determinadas se pueden conocer por sus fuerzas internas por medio de las ecuaciones de equilibrio, es decir, que se puede analizar bajo los principios de la estática. Básicamente, cuando las fuerzas de la estructura pueden determinarse estrictamente por las ecuaciones de equilibrio. Por el contrario, las estructuras estáticamente indeterminadas son aquellas que la cantidad de incógnitas es mayor a la ecuación de equilibrio, por lo que para resolverlas se tiene que usar otros métodos de análisis. Voy a hablar también acerca de la clasificación de estructura atendiendo a las fuerzas internas predominantes. Si pasan la diapositiva o la otra imagen. Estas se clasifican en vigas, columnas, losas, arcos y también pórticos. Las vigas son elementos colocados normalmente en posición horizontal que soportan la carga de la estructura y la transmiten hacia las columnas. Ahí vemos algunas imágenes de diferentes tipos de vigas. También las columnas son un elemento estructural en el que predomina la fuerza axial que actúan sobre la columna, provienen de su propio peso y el de las vigas, que descansan directamente sobre ellas. Hablemos un poquito también de las losas. Son elementos estructurales de concreto armado o de materiales prefabricados de sección transversal rectangular, llena o con huecos, de poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso. Los arcos permiten transmitir las cargas que soportan hacia los elementos que sustentan la estructura. Y por último, los pórticos. Son uniones rígidas de vigas y columnas en las que se transmiten todos los efectos de las fuerzas internas. Muchas gracias. Buenas noches, te habla Rubén Alejandro Hernández González. Vengo a explicar el tema clasificación de la estructura de acuerdo al material predominante. Comenzamos con la madera. La madera es un material ligero con una relación elevada entre resistencia y peso. Esta relación es tracción y compresión paralela a la fibra. Es similar a la de acero, pero superior en el caso de tracción a la del hormigón. En cambio, comparada con estos dos materiales, el módulo de elasticidad es bajo, aunque no así rigidez específica. La relación entre la elasticidad y densidad, que vuelve a ser muy similar a los dos materiales antes citados. Acero. Se distribuye el acero en perfiles metálicos que poseen diferentes características según su forma y dimensión, utilizando específicamente vigas o pilares. También el acero, conjugado con el tipo de acero laminado que se utiliza para la estructura de hormigón armado, son barras de diferentes diámetros que poseen unos resaltes que utilizan estructuras aislantes, revestimientos, entrepisos, cubiertas y terminaciones. El hormigón. El hormigón simple, concreto simple, es la mezcla de cemento pobre, agregado fino, agregado grueso y agua, el cual no contiene ningún tipo de elementos, refuerzos, posee elementos menores de pacificaciones, cada concreto es reforzado, ya sea vaciados en sitios prefabricados y cuyas características son una buena resistencia en compresión, durabilidad, resistencia al fuego y moldeabilidad. Este tipo de concreto no es utilizado en elementos sometidos a tensión o un esfuerzo constante. Su uso en edificaciones se da principalmente en elementos totalmente apoyados sobre los dos soportados de otros elementos estructurales capaces de proveer un apoyo vertical continuo. Vamos con el armado o prefabricado. Es un hormigón o cemento armado, es un material compuesto que habitualmente se utiliza en todo tipo de construcciones gracias a que es sumamente versátil. Está formado por un aglomerante al que después se le añade fragmentos o partículas de un agregado terminado, de agua y de ciertos aditivos específicos. Dichos aglomerantes suelen ser cemento
y en concreto cemento Portland, ya que es mezclarse con agua, genera una relación una reacción de hidratación. Por su parte, la mayoría de ocasiones, las partículas de agregado suelen ser de arena, grava, gravilla o en general cualquier tipo de área. Hay que destacar que existe otro tipo de hormigón que no utilizan cemento como aglomerante, sino que emplean el betún. Es el caso de, por ejemplo, hormigón asfáltico, utilizado para la construcción de la carretera. La mampostería se conoce como el sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y paramentos para diversos fines mediante la colocación de manuales de elementos o de materiales que no componen, denominados mampuestos, que puede ser ladrillo, bloque de cemento prefabricado, piedras talladas en formas rectangulares o no, entre otros. Son una solución tradicional, eficaz, empleado en construcciones durante mucho tiempo de la larga historia. Generalmente se componen en simple, armado y confinado. En este caso, simple es sin hacer este tipo de mampostería estructural sin esfuerzo. Los esfuerzos dominantes son de compresión, los cuales deben contrarrestar los esfuerzos de extensión, produciendo por las fuerzas horizontales. Armada, la que tiene la cantidad establecida de acero, esta vez vertical y horizontal. Y por última, confinada. En este caso, el muro se encuentra entre columnas. Vamos al otro tema, que es clasificación de la estructura de acuerdo a sus dimensiones. Unidimensionales o de barra. Predomina una dimensión que es vigas, columnas, pórticos, cabos. Bidimensionales o laminares. Predominan dos dimensiones, que son las losas y los muros. Tridimensionales o sólidos predominan tres dimensiones. Son muros de una presa, muro de gaviones, zapata de columna, etc. Gracias. Seguimos con el próximo compañero. Buenas noches, mi nombre es Joao Sánchez y voy a hablar de la clasificación de las estructuras de acuerdo a su ubicación. Tenemos las estructuras naturales, aquellas creadas por la naturaleza sin intervención del hombre, y aquellas que se refieren al esqueleto o estructura ósea. El esqueleto de un ser vertebrado, formaciones pétreas, caparazón de un animal o la estructura de un árbol, estos son ejemplos de estructuras. Tenemos estructuras artificiales que hacen referencia a las inquietudes y necesidades del hombre por cambiar el medio en el que se desenvuelve. Diseña y construye diseños estructurales de cada día, resuelve problemas que se le presentan. Ejemplos más usuales de este tipo de estructura son los puentes y edificios. Al momento de construir esas estructuras, debe de cumplir tres condiciones que deben ser resistentes, rígidas y estables. Tenemos la clasificación de las estructuras de acuerdo a su proceso de construcción. Tenemos las estructuras móviles, que son todas aquellas que se pueden desplazar. Son articuladas. Ejemplo, el esqueleto de un puente levadizo, una bisagra, una rueda, una biela, etc. Estructuras fijas, que son aquellas que por el contrario no pueden sufrir desplazamientos, tales como pilares, torretas, vigas, puentes, etc. Estas se caracterizan por tener una parte fija y una se mueve. Muchas gracias.